Buenos días. Nosotras les venimos a presentar la diabetes como problemática de la salud comunitaria en las Américas. Nuestra pareja o nuestro trabajo está realizado por Camila Andrea Galeano Corredor y Gabriela González Moreno, que es quien les habla. Les vamos a presentar nuestro índice, que es la diabetes, porque es importante, diabetes en Colombia y en el mundo, objetivos de la promoción en salud y prevención del riesgo, y por último, nuestra bibliografía. Comencemos. Bueno, buenos días. Entonces, como lo mencionaba anteriormente mi compañera, entonces vamos a iniciar hablando sobre todo de la definición de la diabetes. Entonces, sabemos que la diabetes, según la OPS y según la OMS, la definen como una enfermedad crónica que va a aparecer cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no em, la puede utilizar de forma eficaz, siendo, pues, conociendo la insulina como una hormona que va a regular el azúcar en sangre. Esto finalmente dando como un efecto negativo la hiperglicemia, que lo vamos a conocer como el aumento de azúcar en sangre, y que esto con el tiempo va a dañar gravemente múltiples órganos y sistemas, especialmente pues los nervios y los vasos sanguíneos. Sin embargo, pues más adelante vamos a hablar acerca pues de la fisiopatología para entenderla un poco más a fondo. Entonces, ya hablando de la fisiopatología de la diabetes, para entrar un poco más en contexto, vamos a hablar que el páncreas va a tener distintos tipos de células, va a tener su acción endocrina y exocrina. Sin embargo, en este caso vamos a hablar netamente de las células beta pancreáticas. Estas son importantes para nuestra problemática y es importante tenerlas en cuenta ya que son las productoras de la insulina. Estos pacientes suelen presentar una alta resistencia a la insulina, lo cual nos va a afectar, como lo dice aquí, el defecto de las células en el glucagón y por ello se va a generar una hiperglucemia generalizada y también pues va a tener los efectos de intretínico. Esto nos va a afectar toda la parte renal, lo cual va a ser la reabsorción de la glucosa, que a su vez nos va a generar mayor hiperglucemia, que es con lo que suelen llegar nuestros pacientes. Esta insulinoresistencia nos va a afectar el hígado en aumento de producción de la glucosa, los músculos por el descenso de la absorción muscular periférica, ya que si no hay insulina, no hay cómo transportar ese azúcar a el interior de las células. Y por último, el tejido adiposo, ya que las células sienten que no les está llegando energía, porque físicamente pues no les está llegando energía, sino que se queda circulante en los vasos, vamos a aumentar la lipólisis, por lo cual vamos a quemar como esa grasa que tenemos, ese reservorio de grasa, y nuestros pacientes van a presentar caídas de peso generalizada. Como tal, aquí en la parte cerebral vamos a ver incrementos y descensos generalizados en el pico dopamínico y disminución en el tono simpático. También son personas que suelen manejar altos picos de estrés, tienen personalidad alfa en muy marcadas ocasiones y además pueden presentar comorbilidades como puede ser la hipertensión, lo cual va a agravar nuestro cuadro clínico. En el colon, la microbiota abdominal va a generar secreción de distintas sí, sustancias y lo cual pues va a aumentar también el peristaltismo y va a aumentar muchas cosas que nos van a llevar también a la pérdida de peso de esta población. Todo el conjunto de la presentación clínica y de los efectos de la hiperglucemia y los efectos de la debilidad y la supervivencia de estas células beta pancreáticas nos va a llevar a un trastorno inmunitario reflejado en una inflamación que puede o no ser generalizada. Y por último, vamos a tener toda la parte de afectación al estómago e intestino delgado, donde nuevamente se va a volver a aumentar la tasa de absorción de la glucosa. Entonces, como vemos, esta es netamente una enfermedad no transmisible. Sin embargo, es una de las enfermedades crónicas silentes que está más repetida en las Américas y una de las que se le presta atención. Sin embargo, la educación que se le hace a la población se hace a partir de que ya existe el problema o
pues las personas se rodean de gente que ya tiene el problema. Entonces, en lo que nosotras queremos hablar y por lo cual queremos comenzar con esta breve introducción explicando la fisiopatología, cómo funciona la enfermedad, es parte del por qué es necesario impactar desde la salud pública para que en las comunidades se tome conciencia de este tipo de enfermedades no transmisibles que pueden llegar a afectar a la población y que más adelante vamos a ver puede repercutir en años de vida y años productivos perdidos por esta enfermedad. Bueno, y para esto es importante conocer también la forma en la que se va a diagnosticar la enfermedad, dentro de las cuales tenemos varias, pues como varias opciones. Entonces tenemos de que se va a diagnosticar o se va a confirmar la presencia cuando hay una muestra de sangre en ayunas y la glucosa se va a encontrar en un valor igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro. Otra de las formas para diagnosticarla va a ser un valor de glucosa en sangre posterior a la ingesta de 75 gramos de glucosa mayor a 199 miligramos sobre decilitro. O un valor igual o mayor a 6,5% de hemoglobina glicosilada nos va a poder llevar al diagnóstico de diabetes como tal. Entonces, parte de las características, como ya Gaby lo mencionó anteriormente, tenemos como dos factores principales y factores importantes por los cuales nosotras consideramos que nos sirven como justificación a el por qué ponerle atención a este tipo de patologías. Entonces, sabemos sobre todo que pues va a tener una prevalencia creciente que pues que a lo largo del mundo, no solamente en Colombia, sino a lo largo del mundo, va en aumento y pues cada vez son más las personas que se encuentran presentando algún tipo de complicación para esta patología. Otra de las cosas importantes es que esto va a implicar digamos que una mayor carga en los sistemas de atención médica y pues en general en la economía de cada uno de los países pues que deciden tomar algún tipo de intervención o de participación para la prevención de estas enfermedades y sobre todo para el tratamiento. Entonces, vamos a empezar hablando de cómo va a ser, cómo está siendo la situación en Colombia. Y es que sabemos que desde el 30 de junio del 2021, según los datos reportados en la cuenta de alto costo y previos a a la auditoría, se va a estimar que en Colombia hay aproximadamente 1.676.885 personas con la enfermedad, siendo lo que es el Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda, Bogotá, Bolívar, Huila y Quindío, las entidades territoriales con mayor prevalencia de diabetes en la población. Mm, dale. También a esto sabemos que en los últimos años pues, se ha detectado un mayor aumento de los índices de morbimortalidad de la diabetes. Sin embargo, digamos que en el tiempo que se encuentra entre el 1 de julio del 2019 al 30 de junio del 2020, los casos nuevos reportados disminuyeron aproximadamente en un 9,54% con respecto al reporte anterior. Y esto se debe, pues es importante tener en cuenta que para el año 2020 incluso ya comprende más de 3 meses en los cuales pues se declaró la emergencia sanitaria por COVID. Y pues por otro lado también como dato importante es que la mayor cantidad de casos nuevos que se presentan en Colombia se presentan en las mujeres y en un grupo etario más o menos entre los 55 a 69 años. Esto con una suma de aproximadamente el 43,77% de los casos incidentes que se encuentran actualmente en Colombia. Entonces, para hacer el análisis y el comparativo, nosotras extrajimos la información que nos proporcionaba la OMS junto con la OPS y en esta vemos las cargas de enfermedad de la diabetes manejadas en distintos países. Nosotras tomamos la información de Colombia, México y Brasil. El que les estamos presentando es como tal el de Colombia, ya como les había comentado mi compañera Camila.
y tomamos la tendencia de la tasa estandarizada de mortalidad por diabetes por sexo para visualizar también tomando en cuenta que los datos comienzan desde el 2000 hasta el registro del 2019, que fueron los datos más actualizados que encontramos. Entonces, en rosado encontramos la carga de enfermedad para las mujeres y para hombres la verde. Entonces podemos ver que en el 2000 era más alta la tendencia a la mortalidad debida o a consecuencia de complicaciones de esta diabetes por mujeres con un 23,1% por cada 100.000 habitantes, perdón, no es un porcentaje. Mientras que en el 2019 se redujo esta cifra a un 9,5. Esto quiere decir, al igual que los hombres que estaban en un 15,9 en el 2000, se redujo a 8,6. Esto quiere decir que los tratamientos de estos casos que se han reportado han sido efectivos y también que a mayor temporalidad se ha venido afectando a esta población de manera más positiva y por esto la morbimortalidad de esta enfermedad ha disminuido. Sin embargo, y es importante aclarar, el 9,5 y el 8,6 siguen siendo datos sumamente altos, ya que es una enfermedad reincidente y que posterior a la pandemia hemos visto que muchas personas no permiten hacer el indicado diagnóstico más que todo temprano y llegan más con más complicaciones, como puede ser el pie diabético o la encefalopatía diabética. Entonces, aquí vemos que P en los dos casos es 1. P lo debemos tomar por el rango en el que se encuentra como un dato donde se considera altamente significativo y que más del 95%, pues la cifra sigue siendo muy alta. Sin embargo, bajamos de un 4,1% a un 2,5%. Entonces vamos a ver que más o menos aproximadamente la mitad se redujo, lo cual pues es de alto impacto para la sociedad. Al igual que en mujeres, la disminución no ha sido tan alta y tan reiterativa como puede ser en hombres. Sin embargo, pues sí es un descenso en la tasa de mortalidad, lo cual ya es de gran impacto en la sociedad colombiana, más que todo porque somos altamente productores y consumo y presentamos alto consumo de lo que son bebidas azucaradas. En esta, que es la segunda tabla que vamos a analizar en todos los países que tenemos, es la tendencia a la tasa estandarizada de años de vida perdidos por muertes prematuras. Entonces, a partir de esos datos de morbimortalidad, vamos a evaluar, o lo que se buscó evaluar mediante este estudio, son los años de vida productivos, o sea, de personas que todavía estaban en su temporalidad productiva, con base a las pirámides poblacionales que se tenían para el tiempo en el que se tomó la medida y pues la esperanza de vida de cada sexo, pues cuántos años de vida se pudieron completar. Entonces, aquí nuevamente la P, vamos a ver que son datos pues de alta importancia. Para el 2000, para mujeres, veamos que la tasa estandarizada de años de vida perdidos era aproximadamente de 485,2, mientras que en el 2019 este había mostrado un descenso importante con 191 años, bueno, 191,5 años, lo cual pues es impactante el descenso que se ha mostrado por los cuidados que ha tenido la población, al igual que las personas que apoyan estos tratamientos, como pueden ser la misma comunidad con la que habitan, sus grupos sociales, ya sean de primera línea o también, pues de gran importancia más que todo en lo que estamos tratando, todas las campañas que se generan a partir de los gobiernos, a partir de las EAPBs y a partir como tal del personal de la salud que está al cuidado de estos pacientes. En hombres, vamos a ver que para el 2000 la cifra, aunque era menor que en mujeres, también era de alta importancia, que es de 353,3 años
perdidos. Y en el 2019 vemos que esta cifra también desciende con 177,9 años perdidos. Vemos que este descenso, pues, se presenta, sin embargo, desde el 2017 hasta el 2019, este descenso se queda como en una meseta más o menos, y esto se le atribuye también a las altas cifras de sedentarismo que se han venido presentando, pues por todo el uso de tecnologías y el estrés y las enfermedades de importancia mental que se han venido reiterando en la población, más que todo de las cabeceras municipales o de la capital, que es donde más impacta y de donde más se tienen cifras de esta enfermedad. Entonces, aquí vamos a pasar a el resto de los países a los que hemos querido impactar y con los cuales queremos ver el ejemplo, ya que pensamos que son unos de los más representativos de los que componen las Américas. Perdón. Pero primero queremos darles un contexto a nivel mundial, que es lo que se ha venido, pues sí, estandarizando y estudiando a partir de los datos obtenidos de la OMS y de la OPS. Bueno, entonces, dentro de una visión que vamos a tener como de forma más general a lo largo de pues, diferentes estudios y publicaciones que ha tenido la OMS y la OPS, sabemos que pues que, como lo vemos acá en pantalla, entonces la diabetes nos va a mostrar que es la cuarta causa de muerte por enfermedades no transmisibles en las Américas. Vamos a tener que la prevalencia de la diabetes en adultos o en las personas mayores de 18 años va a tener una incidencia de aproximadamente el 8,3% en el año 2016, que son los datos como más recientes en cuanto a este tema. También sabemos que la diabetes, pues si no va a ser controlada, va a ser una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular, amputaciones de miembros inferiores, pues dentro de las complicaciones que se van a presentar y que tienen como reporte de estos datos. También vamos a tener que aproximadamente en el 2016, 342.603 personas murieron debido a la diabetes y a las complicaciones de esta enfermedad, y que la tasa de mortalidad por diabetes en las Américas va a tener una incidencia de aproximadamente el 33,1 por cada 100.000 habitantes en el año, pues en el año presente que les mencionamos que es en el 2016. Y pues que la diabetes va a tener diferentes estadios o diferentes formas de prevención, sobre todo pues mediante la adopción de estilos de vida saludable y manteniendo un peso corporal normal, adecuado, y en personas con diabetes se va a poder controlar de forma eficaz con medicación y estilos de vida, que pues que ya lo vamos a mencionar más adelante. También dentro de esto es importante tener en cuenta pues los dos países que nosotros consideramos importantes para hacer pues como esta comparación. Y ya mi compañera pues les va a explicar acerca de cada uno de los datos que hay en cada uno de los países. Entonces vamos a comenzar con México. En México lo que pues vimos y lo que nos llamó más la atención es que a diferencia del país que ya les presentamos, de Colombia, y a diferencia del país que vamos a ver que es Brasil, los datos de México han aumentado. Entonces les presentamos la tendencia a la tasa de mortalidad, donde en el 2000 se presentaba más o menos para mujeres el 60,8 de tasa de mortalidad, mientras que en el 2019 ya se presentaba un 66,4 de mortalidad. Para hombres, de igual, se repite el patrón de aumento de la tasa de mortalidad, que pasó de un 57,7 a un 77,9. Distinto a lo que vimos en Colombia, donde la tasa de mortalidad era mayor en mujeres, aquí se aumenta más que todo en hombres, más o menos en un corte desde el 2005. Esto se puede ver a la falta de cuidado
y a la falta de concientización social que se hace en ciudades como México, además del alto consumo de carbohidratos y de bebidas azucaradas de manera desproporcional y descontrolada. Además, son países que a nivel de enfermedades mentales también cuentan con una alta tasa de morbimortalidad que puede estar asociada al consumo y a la adicción de estos carbohidratos por parte de la población. Vemos que P en el caso de los hombres es de 0,001. Esto quiere decir que es de muy alto, eh, es pues sí, altamente significativo. Y en las mujeres vemos que P es de 0,257. Esto quiere decir que puede no ser significativo según el análisis que hace la OPS. Sin embargo, a nosotras, desde el análisis que generamos a partir de las tablas y de la revisión sistemática en la literatura que realizamos, nos parece un dato muy relevante, ya que pueden estar asociados también a complicaciones en el embarazo, como puede ser la diabetes gestacional y la hipertensión gestacional que pueden llegar a presentar a estas pacientes. Ya en la tasa estandarizada de años de vida perdidos por muertes prematuras, también vemos un aumento más que todo en los hombres, que pasaron de 1433,4, que ya de por sí es más alto del que presentamos en Colombia, desde el 2002, aumentó a 1857,6 años para el 2019. Normalmente, nuevamente aquí se repite la extravasación de ese índice desde los hombres para las mujeres, pero aquí vemos que la tasa estandarizada de años de vida no hace el corte en el 2005 como si lo hizo la morbimortalidad, sino desde el 2001. En las mujeres vemos un descenso leve, vemos un aumento, sin embargo vemos puntos de descenso, como pueden ser estos, por lo cual, según el análisis que se realizaba a partir de la OMS, podría atribuirse a que las mujeres tomaron más conciencia y podía presentarse un pico prolongado si no se hubiera presentado la pandemia, ya que las condiciones de pandemia también afectaron estos resultados. Pasamos de 1447,9 años perdidos a 1472,1 años perdidos. En mujeres vemos que la P es de 0,853, nuevamente siendo de muy poca relevancia. Sin embargo, son datos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una intervención en salud pública en países como México, y además de tener en cuenta los factores y las complicaciones que pueden presentar estos pacientes, que pueden ser mayor riesgo de sepsis en caso de una infección. Y en hombres vuelve a repetirse que P es de 0,07, donde nos dice que es de muy alta importancia los datos que nos están presentando. Ya en Brasil, volvemos a analizar la tendencia estandarizada de la mortalidad por diabetes por sexo. Nuevamente, aquí vemos un descenso para las mujeres, donde la tasa nuevamente para el 2000 era más alta en mujeres, con un 33 eh, por cada 100.000 habitantes, hasta el 23,1. Y para hombres era de un 27,7 que también disminuyó. Sin embargo, vemos que es más alta que la de las mujeres y, y, ay, perdón, qué pena, qué pena con los errores técnicos, pero ya volvemos a esta tabla.
Entonces, aquí vemos que P también va a ser de muy alta importancia en los datos para mujeres, sin embargo, nuevamente vemos un descenso. Y en los años de vida perdidos por muertes prematuras, también vemos un descenso, más que todo en las mujeres. De igual forma se ve en los hombres y vemos que es de más o menos del 50% en el caso de las mujeres, de un 10% en el caso de los hombres. Sin embargo, estos datos nuevamente se ven afectados pues, por los datos de pandemia. Por último, nosotras queremos presentarles qué hacer. Bueno, entonces dentro de las conductas que nosotros tenemos en el que hacer, tanto en la parte, digamos que en la parte nacional como en la parte mundial, sabemos que la diabetes va a ser una enfermedad pues de primera importancia en el nivel de salud pública, pues dado sobre todo que es de las enfermedades no transmisibles pues más frecuentes, la severidad, las complicaciones crónicas, y encontramos que dentro de los factores sobre todo de prevención primaria de la entidad vamos a tener que va a estar dirigida sobre todo a modificar los factores de riesgo modificables, valga la redundancia, como lo son la obesidad, el sedentarismo, las hiperlipidemias, la hipertensión arterial, tabaquismo, nutrición inapropiada. Esto pues con el fin de fomentar una vida y un estilo de vida saludable. Por otro lado, vamos a tener la prevención secundaria que va a tener como objetivo lograr un adecuado pues como control metabólico de la enfermedad y de esta forma prevenir las complicaciones que pues ya hemos mencionado anteriormente. También se encuentra la prevención terciaria, que pues esta va a estar más encaminada sobre todo a cómo realizar este tipo pues de control metabólico de las complicaciones crónicas que ya el paciente ha venido presentando. Entonces, vamos a tener dentro de otras, sobre todo la rehabilitación física, psicológica, social, pues a fin de impedir la mortalidad temprana. Ya en qué iniciativas se pueden tomar de parte del individuo es tomar los medicamentos recetados por el médico y los cuidados que se le recomiendan desde la atención primaria que se le realiza, hacer mayor actividad física y mayor activación física para hacer un cambio de hábitos, tomar, perdón, nos quedó repetido, el manejo asertivo del estrés, como lo repetía. Esta enfermedad se ve muy relacionada a las enfermedades psicológicas y a un manejo inadecuado del estrés que nos lleva a las adicciones al azúcar, asistir a controles médicos regulares y un manejo de la dieta balanceada y proporcional. Listo, entonces, ¿cuáles van a ser como esos pilares que vamos a tratar para impedir este tipo de complicaciones? Entonces, la educación y sobre todo, pues en la parte de las comunidades, a las poblaciones de riesgo principalmente, el tratamiento, la práctica de los ejercicios físicos, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de las EPS y todas estas instituciones a cargo, pues como prácticas de hábitos saludables. Los tratamientos hipoglicemiantes ya va a ser pues como de forma oral o los pacientes que van a necesitar algún tipo de inyección de insulina. Y sobre todo, pues venir también tratando las enfermedades que van a estar asociadas, como lo son la hipertensión arterial, las dislipidemias, la obesidad, entre otras. Y es importante no dejar de lado nunca el apoyo psicosocial al paciente, ya que este pues muestra un gran impacto en la mejoría de ellos. Como dato importante, en Colombia se realiza una estrategia y es que cada 14 de noviembre el Ministerio de Salud decidió ponerlo como el día pues el día de la diabetes, donde se realizan diferentes actividades en el sector público, sobre todo como publicidades, manejo como de este tipo de eh, impacto que puede tener en la forma visual en los pacientes, tanto, no sé, como propagandas, en las emisoras y este tipo de cosas para que la gente se encuentre como más al pendiente y como que tenga más conocimiento sobre este día. Entonces, en Colombia se están realizando diferentes actividades que pueden generar un impacto en el desarrollo de esta enfermedad.
Por último, como Ok. la conclusión general, eh, pues concluimos que a pesar del contacto con los programas de atención integral al paciente diabético, no estamos exentos de las manifestaciones que la diabetes nos puede llegar a generar en estos pacientes y por tal motivo consideramos que la prevención y la acción frente a los casos clínicos que se presente de manera temprana hace parte de la eficacia para disminuir los riesgos a las complicaciones y a presentar como tal el evento adverso que puede ser tanto presentar la enfermedad como presentar sus complicaciones. Se debe hacer un diagnóstico y tratamiento asertivo y temprano, oportuno a cada uno de los pacientes como agente individual, tomando en cuenta las guías proporcionadas por la OMS o las instituciones como tal especializadas para el tratamiento de la diabetes, como puede ser la Asociación Española o la AJA con las guías. Entonces, esto fue todo. Muchísimas gracias por su atención. Aquí les presentamos nuestra bibliografía.